Hola, te habla Esther Morales de laprofematemática.com y este video es para hablar sobre vectores, que es uno de los conceptos básicos para estudiar física. Muchas de las magnitudes que se miden en física es a través de vectores. Y ya que hablé de magnitudes, vamos entonces a aclarar lo que son las magnitudes. Magnitudes es todo aquello que se puede medir, ¿ok? Todo aquello que podemos medir, aquello que se mide. ¿Y qué podemos medir? Bueno, podemos medir la altura, podemos medir la temperatura, la masa. ¿Qué más podemos medir? La longitud. Sí, bueno, la longitud pudiera ser también como una altura. Podemos medir la velocidad. ¿Qué otra cosa podemos medir? Podemos medir la fuerza. ¿Sí? Y todo aquello que podemos medir. ¿Qué podemos medir? De estas magnitudes que podemos medir, hay unas que con el solo hecho de dar un número ya están completamente definidas. Por ejemplo, la altura. Si yo digo 32, estaría completamente definida, le faltaría algo. Así que vamos, antes de hablar de eso, vamos a decir que las magnitudes tienen unas unidades. Las magnitudes tienen unas unidades. Y las unidades lo que me permiten es identificar qué es lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, la altura la puedo medir en metros, que la represento con M. La temperatura puede ser que yo esté midiendo grados centígrados. La masa, kilogramos. La fuerza en newton. La velocidad la puedo medir en metros sobre segundos. Y la longitud, al igual que la altura, la puedo medir en metros. Puedo medir un volumen y el volumen lo puedo medir en metros cúbicos. Puedo medir una área y el área lo puedo medir en metros cuadrados. ¿Ok? Entonces las unidades me permiten definir, identificar qué magnitud estoy midiendo. Ahora, algunas de estas magnitudes simplemente con decir un número quedan completamente definidas. Es decir, la altura yo puedo decir que son 32 metros, completamente definida. Los grados centígrados pueden ser 25 grados centígrados. Masa, 50 kilogramos. Área, 300 metros cuadrados. Longitud, 25 metros, al igual que la altura. Velocidad, bueno, iba a 100 metros por segundo. O fuerza, 500 newton. Volumen, 1024 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien, ahora, de estas unidades van a haber unas que simplemente con dar un número ya quedan definidas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Las magnitudes, cuando tengamos un número completamente definido, por ejemplo 32 metros, nosotros vamos a decir que eso es una magnitud escalar. Simplemente con decir el número ya están definidas. Pero hay unas magnitudes que no solamente con decir que son 32 metros, sino que tengo que decir que son hacia el norte. Entonces, cuando aquellas magnitudes necesiten, aparte del número, necesiten decir una orientación, esas magnitudes son las que vamos a llamar vectoriales. Y esas magnitudes vectoriales están representadas o identificadas por un vector. ¿Sí? Mientras que el escalar está representado por un número, la magnitud vectorial está representada por un vector. Entonces, vamos a ver de dónde sale la definición de vector. Generalmente yo en mis clases hago una línea así y le pregunto a mis alumnos qué ven ahí. Y me podrían decir que es una línea. Yo le digo, es curva. No, es recta. Ah, es una línea recta. Muy bien, entonces si le ponemos estas flechitas así, decimos que esa línea recta es infinita. Muy bien, ¿qué pasa ahora si yo sobre esa línea defino dos puntos? El punto A y el punto B. ¿Qué estoy definiendo ahora? ¿Qué se formó ahora sobre esa recta? Y deberían decirme que se formó el segmento AB. ¿Sí? El segmento AB.
¿Qué pasa ahora si sobre ese segmento AB le coloco una flecha en uno de sus puntos? Bueno, que ahora no tengo el segmento AB, sino que ahora tengo un vector. Ya tengo un segmento orientado. Y cuando tengo un segmento orientado, estoy en presencia de un vector. Un vector tiene los siguientes elementos. Lo que yo puedo medir entre el punto A y el punto B es lo que vamos a llamar que es el módulo. El módulo representa el tamaño del vector. Tenemos la flecha que me representa el sentido, son tres elementos lo que tiene el vector, módulo, sentido, y la dirección es el ángulo que forma la recta. La recta que contiene al vector me identifica la dirección del mismo, ¿sí? Tres elementos, sentido, módulo y dirección. El punto A lo vamos a llamar origen, y el punto B lo vamos a llamar que es el extremo del vector. Bien, entonces ya tenemos definido lo que es un vector. Un vector, una vez que yo tengo dos puntos en el espacio, puedo construir un vector. Vámonos ahora al plano cartesiano. En el plano cartesiano tengo mi eje Y positor. En cualquier lugar del plano cartesiano tengo el punto A y tengo el punto B. Este punto A tiene coordenadas XA y por supuesto tiene coordenadas, voy a poner por aquí, vector AB lo puedo llamar vector AB con esta flechita. Esta flechita aquí arriba siempre apunta hacia la derecha, ¿ok? No tiene nada que ver hacia dónde está apuntando el vector. Pero también puedo tener un vector en el origen. Yo puedo tener un vector en el origen y ahora no lo identifico con AB porque, bueno, uno de sus extremos, el origen, es el origen del plano cartesiano y lo puedo llamar A minúscula, ¿sí? Letra minúscula para el vector que está desde el origen. Entonces, un vector en el origen, pues aquí tiene representado su dirección, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Este video lo quiero terminar solamente en la representación del vector. La representación del vector la podemos hacer de la siguiente manera. Supongamos ahora que nosotros tenemos aquí, voy a dibujarle un bombillo aquí, ¿verdad? Que alumbra. Si alumbra al vector, este genera sobre el eje X una sombra que tiene el tamaño desde el origen hasta esta punta aquí, una sombra, ¿verdad? Esta sombra me genera un vector horizontal que lo voy a llamar AX. Este vector AX es la componente del vector A sobre el eje X. Muy bien. Y si yo pongo ahora un bombillo, no, vamos a seguir poniéndolo, ahora un bombillo aquí, ¿sí? Que alumbre al vector, pero ahora paralelo al eje X, me va a generar una sombra sobre el eje Y, esta sombra que está acá, que la vamos a llamar AY. Entonces AY es la componente del vector A sobre el eje Y. Ese es AY. Entonces yo puedo identificar el vector A como la formación de los dos componentes, ¿no? AX, AY. Esta es una manera de representar el vector A, siempre y cuando esté en el origen, ¿sí? Lo estamos representando en función de sus componentes, de la componente en el eje horizontal o en el eje de la abscisa y con la componente del eje en el eje vertical o el eje de las ordenadas. Pero esa no es la única forma de representarlo, porque yo puedo tener unos vectores unitarios. ¿Qué significaría un vector unitario? Vector unitario. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis. Antes yo hacía mis videos y los editaba cuando me equivocaba, ahora no los voy a editar como salgan. Y cuando digo que me equivocaba es que de repente quería decir vertical y digo horizontal y después corrijo, entonces hace una pausa
Pero la realidad, y voy a ser bien honesta, la realidad es que cuando uno está dando clase, pues dependiendo del ritmo de la clase, uno puede tener las equivocaciones en el sentido de decir verde, dijo rojo, era azul, uno es un ser humano y uno se equivoca. Y entonces para no hacer las clases tan rígidas, dije no voy a editar los videos. Como salga y que los muchachos entiendan que uno es un ser humano. Y soy honesta también, quiero trabajar la honestidad. Bien, entonces, vector unitario. ¿Qué significa unitario? Piensen que unitario. Le doy una pista. Vimos tres cosas del vector. Vimos la dirección, vimos el módulo y vimos el sentido. ¿Ya saben entonces lo que es unitario? Muy bien. Unitario viene de unidad y la unidad normalmente vale 1. Ok. ¿Qué de estos tres elementos del vector, dirección, módulo y sentido, valdría 1? Muy bien. El tamaño, el módulo. Entonces, el eje Y el eje X tienen vectores unitarios, es decir, que su tamaño vale 1 y yo puedo construir una componente de un vector por tantas veces tenga un vector unitario. Supongamos que de aquí a aquí esto vale 1. Entonces yo tengo aquí mi vector unitario. Ah, pero aquí hay otro 1, aquí hay otro 1 y aquí hay otro 1. Quiere decir que mi componente AX yo puedo decir que está compuesta por 4 veces el vector unitario, que lo voy a llamar Y con sombrerito o lo voy a llamar X con sombrerito. Entonces, si el vector unitario está constituido o está contenido 4 veces en la componente, yo digo que la componente está formada por 4 veces Y. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Y supongamos el eje Y también lo tiene. Tiene un vector unitario que es totalmente vertical. Entonces, supongamos que aquí está mi unitario, aquí está otro y aquí está otro. ¿Sí? Todo esto vale 1. Quiere decir que hay 3. ¿Cómo represento el vector unitario en el eje Y? Con una J o con una Y. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar J y Y. Y entonces yo puedo decir que la componente Y tiene 3 veces el vector unitario J. Entonces, otra forma de representar al vector A es con las componentes X, el tamaño de la componente X en el eje, más la componente Y, cuántas veces está el vector unitario en el eje Y. Esa es otra forma de representarlo. Con el ejemplo que tomamos aquí, que es 4, yo pudiera decir que el vector A es 4 veces el vector unitario más 3 veces el vector unitario en Y. De aquí vamos a sacar y a desprender otras cosas, pero quiero dejarlo solamente con este concepto de lo que es vector y cómo representarlo para que no se nos haga muy largo y los conceptos se enreden, ¿sí? Después vamos a ir viendo que un poquito más, vamos a trabajar un poquito más lo que es dirección y vamos a trabajar un poquito más lo que son las representaciones de los vectores. ¿Qué te pareció este video? Si te pareció interesante, si te pareció que tienes que volverlo a ver, vuélvelo a ver. Mira el video anterior donde estoy hablando de lo que es despeje y mira la serie que te va a permitir ayudar, te va a permitir aprobar física. Y, ojo, echa lápiz. En todas las materias científicas hay que echar lápiz para ser un experto. Besito, cuídate y nos vemos en un próximo video.